¿Y si les dijera que en una de las mansiones más adineradas de la Ciudad de México, dos niñas de 8 años eran tan temidas que ninguna criada o muchacha, como dicen allí, podía encargarse del trabajo durante más de una semana? Que estas gemelas eran tan insoportables que las agencias de la capital se negaron a enviar más empleadas a la casa de uno de los hombres más poderosos del país, hasta que apareció una humilde mujer del campo con una sabiduría que el dinero no podía comprar. Esta es la historia real más conmovedora que leerás hoy, la historia de dos chicas sumidas en el lujo y la soledad, y de la mujer que descubrió el secreto para sanar a una familia que ni siquiera sabía que estaba enferma. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Y si creen en el poder de la bondad, suscríbanse al canal ahora, porque historias como esta renuevan nuestra fe en la humanidad. Pero les advierto, preparen el corazón, porque lo que descubrirán sobre Renata, Regina y la inolvidable Lupita les hará replantearse todo sobre la familia, la riqueza y el verdadero significado del hogar. En las frondosas afueras de la Ciudad de México, donde los altos muros de las lomas de Chapultepec ocultan exuberantes jardines y una discreta opulencia, la mansión de los de la Vega era legendaria por dos razones. La primera era la fortuna de su dueño, don Esteban de la Vega, un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito empresarial. La segunda, mucho más comentada entre las agencias de servicio doméstico de la capital, era la notoriedad de sus hijas gemelas, Renata y Regina. La mansión, una imponente estructura de piedra y cristal que se suponía debía ser un hogar, se había convertido en una puerta giratoria para una sucesión de muchachas que llegaban llenas de esperanza y se marchaban invariablemente con los nervios de punta. Ninguna de ellas sobrevivió más de una semana, un récord de infamia que las niñas de 8 años parecían decididas a mantener con una creatividad aterradora y una crueldad infantil que helaba el alma. Don Esteban sentía el peso de cada despido como un fracaso personal. A sus 42 años era un hombre que dirigía juntas directivas con autoridad inquebrantable, que negociaba contratos multimillonarios con frialdad calculadora, pero que se sentía completamente impotente entre las paredes de su propia casa. Miró a sus hijas, dos pequeñas figuras de cabello oscuro y ojos expresivos, tan parecidas a su difunta esposa, y vio un abismo que no sabía cómo salvar. La muerte de Sofía 2 años atrás, en un repentino y brutal accidente de coche, no solo se había llevado a su esposa, se había llevado el alma de aquella casa, las risas en los pasillos, la calidez que ahora parecía un recuerdo lejano. Se sumergió en el trabajo, usando las largas horas de oficina como anestesia para su propio dolor, convenciéndose de que brindarles lo mejor a sus hijas era el único amor que le quedaba. Poco sabía que el lujo que les ofrecía era una jaula de oro que solo amplificaba su soledad. La última víctima del reinado de terror de las gemelas fue Consuelo, una robusta oaxaqueña que se enorgullecía de haber criado a 6 hijos y 12 nietos. Aguantó 4 días. El viernes por la mañana, don Esteban la encontró en la puerta, con su maleta destartalada en la mano y una expresión como si hubiera visto un fantasma. Las niñas habían deshilachado metódicamente los dobladillos de sus faldas durante la noche, habían rellenado sus zapatos con puré de aguacate y con una jugada maestra habían convencido al jardinero para que soltara un ejército de ranas en el baño. Consuelo no gritó ni lloró, simplemente miró a don Esteban con lástima agotada. «Su problema, señor, no son sus hijas», dijo en voz baja y resignada. «Es el silencio de esta casa. Gritan de la única manera que saben, pero parece que aquí nadie tiene oídos para oír». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe, porque sabía que eran la pura verdad.
Renata y Regina observaban la escena desde lo alto de la gran escalera de mármol, con expresiones que ocultaban una estudiada indiferencia. Eran idénticas en apariencia, pero sutilmente diferentes en su enfoque del caos. Renata era la estratega, la mente maestra tras los planes más elaborados. Sus ojos oscuros brillaban con una fría inteligencia. Regina era la ejecutora, más impulsiva y teatral, añadiendo el toque de dramatismo que hacía inolvidables sus travesuras. Funcionaban como una unidad, una fortaleza de dos personas contra un mundo que les había arrebatado lo más importante. La sucesión de criadas no era solo un juego, era un acto de defensa. Cada muchacha que llegaba era una usurpadora en potencia, un intento de su padre por llenar un vacío que en sus corazones era sagrado e irreemplazable. Alejarlas era una forma de proteger la memoria de su madre, de mantener su lugar intacto. Esa tarde, tras la partida de Consuelo, don Esteban se sentó en su oficina, un santuario de caoba y cuero, y sintió que la desesperación lo envolvía como una niebla fría. Llamó a la agencia con la voz desprovista de su habitual autoridad y fue recibido con una disculpa cortés, pero firme. No tenían a nadie más a quien enviarlo. Sus hijas se habían ganado una reputación. La historia de las ranas ya circulaba. Estaba solo, con dos hijas que se negaban a hablar de su madre, a aceptar terapia o a permitir que cualquier forma de calor femenino volviera a entrar en esa casa. Fue entonces cuando su ama de llaves, una anciana llamada Josefina, que había trabajado para su familia desde antes de que él naciera y era la única persona a la que las niñas respetaban, entró en la oficina. «Patrón, quizá haya una solución», dijo tímidamente. «Mi sobrina conoce a una mujer. No es de la ciudad, es del campo, de un pequeño pueblo de Michoacán. Dicen que tiene un don». «¿Un regalo, Josefina?» «No necesito una curandera. Necesito una criada que no se escape en 2 días», respondió don Esteban, desbordado de frustración. «No es curandera, patrón. Simplemente es buena. Buena con los niños, con los animales, con las plantas. Dicen que su paciencia es mayor que su fe. Se llama Lupita». Don Esteban suspiró, derrotado. Estaba a punto de considerar cualquier cosa. La descripción de Josefina parecía un cuento de hadas, pero su realidad era una pesadilla. «Mándala. Si dura una semana, le pago el doble». Josefina asintió, con un pequeño rayo de esperanza en sus ojos cansados. Sabía que lo que faltaba en esa casa no era disciplina ni reglas, sino algo mucho más fundamental, algo que el dinero de don Esteban no podía comprar, pero que tal vez una simple campesina podría aportar. Lupita llegó un lunes por la mañana, no en taxi, sino en un autobús polvoriento que la dejó a una cuadra de la mansión. Caminó por la calle arbolada. Su pequeña maleta de tela contrastaba marcadamente con la opulencia de las paredes y los autos importados. Tenía poco más de 40 años, el rostro curtido por el sol y el trabajo, pero sus grandes ojos oscuros reflejaban una serenidad que parecía imperturbable. Llevaba un sencillo vestido de flores y sandalias desgastadas, y su cabello negro estaba recogido en una trenza larga y gruesa. Cuando tocó el timbre y Josefina abrió, no pareció intimidada por la grandeza de la casa. En cambio, su mirada recorrió el recibidor con suave curiosidad, como si intentara percibir el alma del lugar, y lo primero que notó fue el silencio. Un silencio denso, inusual para una casa con 2 niños de 8 años. Don Esteban la recibió en su oficina esperando encontrar a otra mujer demasiado sumisa o demasiado autoritaria. Pero Lupita era diferente. Se sentó en la silla frente a su enorme escritorio y esperó a que hablara, con las manos callosas descansando tranquilamente sobre su regazo. Le explicó la situación, la dificultad de sus hijas, la sucesión de criadas. Habló de problemas de conducta y falta de disciplina.
Lupita escuchó pacientemente sin interrumpir. Cuando terminó, solo le hizo una pregunta, con voz suave pero directa. «Señor, ¿cuándo fue la última vez que comió chocolate caliente con sus hijas aquí en esta habitación, solo porque sí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. No lo recordaba. Probablemente nunca. Era Sofía quien hacía estas cosas. La pregunta de Lupita no era una acusación, sino un diagnóstico. Ya comprendía la naturaleza de la enfermedad en esa casa. El primer encuentro entre Lupita y las gemelas fue un estudio de contrastes. Renata y Regina bajaron las escaleras con su arrogancia habitual, preparadas para evaluar y despedir a la recién llegada. Se detuvieron frente a Lupita, con expresiones idénticas de desdén. Lupita no se inmutó. En cambio, una sonrisa cálida y genuina iluminó su rostro. «Ah, qué hermosas muchachas. Son incluso más hermosas de lo que me dijo tu tía abuela Josefina». No extendió la mano en un saludo formal, ni intentó un abrazo forzado. Simplemente se quedó allí, admirándolas, sin rastro de miedo ni sumisión. Las chicas se desarmaron momentáneamente. Estaban acostumbradas a reacciones de miedo o intentos de imponer su autoridad. Esta admiración sincera y sin pretensiones era territorio desconocido. «¿Cuál de ustedes es Renata y cuál es Regina?», preguntó Lupita. «Soy Renata», dijo Renata con voz fría. «Y yo soy Regina», dijo la otra imitando el tono de su hermana. «Ah, bien, así no me equivoco», dijo Lupita, como si le hubieran hecho un gran favor. La primera prueba de fuego llegó unas horas después. Lupita fue encargada de ordenar el cuarto de juegos, un espacio que las niñas mantenían en un estado de caos deliberado, como un desierto en el que nadie más se atrevía a entrar. Se quedaron en la puerta observando, esperando a que se quejara, a que suspirara de frustración, a que les diera una orden. Pero Lupita entró en la habitación y simplemente se sentó en el suelo, en medio del caos. Recogió una muñeca de trapo que se había caído en un rincón, una muñeca con un pequeño desgarrón en el brazo. Con metódica calma, sacó una pequeña aguja y un trozo de hilo de la bolsa de su delantal y comenzó a coser el brazo de la muñeca. Las niñas la miraban confundidas. No estaba ordenando, no se estaba quejando, estaba arreglando algo que estaba roto. Renata, la más impaciente, no soportaba el silencio. «¿No vas a ordenar la sala?», preguntó con voz desafiante. Lupita levantó la vista de su costura, con la sonrisa aún presente. «Claro que sí, mija, pero primero esta pobrecita necesita ayuda. Parece que le duele». Terminó de coser el brazo de la muñeca y se lo entregó a Regina. «Listo, como nuevo. Creo que ya puede volver a su casita». Regina cogió la muñeca, observando el remiendo perfecto. Fue un gesto tan inesperado y maternal que la dejó sin palabras. Lupita se levantó y observó el desorden. «Bueno, ¿por dónde creen que empecemos? Creo que faltan los libros en tu estantería, ¿no?». No dio una orden, extendió una invitación, y por primera vez las niñas dudaron en resistirse. La estrategia de Renata y Regina era simple: abrumar a la nueva muchacha con tareas imposibles y peticiones absurdas, hasta que se agotara y se diera por vencida. Durante el almuerzo, pidieron sopa de tortilla, pero cuando Lupita se la sirvió, dijeron que querían quesadillas. Lupita no discutió. Con una sonrisa, regresó a la cocina. Minutos después, regresó no solo con las quesadillas recién hechas, sino también con 2 frascos pequeños de salsa, uno rojo y otro verde. «No sabía cuál les gustaba más, así que traje los 2», dijo, colocando la comida frente a ellas. Su total falta de irritación era desconcertante. No estaba jugando con ellas, estaba creando uno completamente nuevo, uno donde la amabilidad era la única regla. Las chicas comieron en silencio, su frustración crecía. Esa noche decidieron subir la apuesta. Su plan era el clásico fantasma en la casa. Mientras Lupita preparaba su propia habitación, un pequeño anexo en la parte trasera de la casa,
las chicas tomaron un viejo retrato de su madre, una hermosa fotografía de Sofía sonriendo, y lo colocaron sobre la almohada de Lupita. La intención era asustarla, o al menos perturbarla, hacerla sentir como una intrusa. Luego se escondieron fuera de la ventana para observar su reacción. Esperaban un grito, un sobresalto, tal vez incluso una carrera a la habitación de don Esteban para quejarse. Pero lo que vieron las dejó perplejas y, de una manera extraña, las conmovió. Lupita entró en la habitación, cansada después de su primer día. Vio el retrato en su almohada y se detuvo. No había miedo en su expresión, había una suave tristeza, una reverencia. Tomó el retrato con infinito cuidado, limpió el cristal con la manga y contempló el rostro sonriente de Sofía durante un largo rato. Entonces hizo algo que las niñas jamás habrían imaginado. Le habló a la fotografía. «Ah, señora, cuánto la extrañamos en esta casa», susurró Lupita. «Pero no se preocupe, cuidaré bien de sus niñas. Son su imagen, tienen sus ojos». Luego colocó el retrato con cuidado en la mesita de noche, sin ocultarlo, sino dándole un lugar de honor. Las gemelas, afuera de la ventana, permanecieron inmóviles. Ese acto de respeto y ternura hacia su madre fue un golpe directo a su pequeño y bien protegido corazón. Lupita no veía a su madre como un fantasma temible, sino como una presencia que honrar. No intentaba reemplazarla, la reconocía. Sin decir palabra, Renata y Regina regresaron a la casa. Su conspiración de terror se desmoronaba bajo el peso de una bondad que no podían combatir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo más travesuras. Solo se oía el sonido del silencio, pero esta vez un silencio diferente, lleno de una sensación nueva y desconcertante: curiosidad. La prueba final llegó al día siguiente, pero esta vez no estaba planeada. Regina, la más impulsiva, corría por el jardín cuando tropezó y cayó, haciéndose un corte feo en la rodilla. La sangre empezó a manar y su rostro, normalmente una máscara de desafío, se contorsionó en una expresión de dolor y miedo. Empezó a llorar, el llanto fuerte y genuino de una niña asustada. Las otras criadas habrían entrado en pánico o la habrían regañado por correr. Pero Lupita, que estaba tendiendo la ropa cerca, corrió hacia ella con una calma impresionante. No dijo, «Te lo dije», ni «No seas nena». Se arrodilló junto a Regina, con el rostro a la altura del suyo, y su voz era tan suave como un bálsamo. «Ay, mija, eso debe doler mucho. A ver, qué corte tan duro para una chica dura». Lupita levantó a Regina, sorprendiendo a la niña con su fuerza, y la llevó a la cocina. La sentó en la encimera y, mientras limpiaba el corte con una destreza fruto de años de práctica, empezó a contarle una historia. «¿Sabes? Una vez, de pequeña, un burro me pateó y salté una valla. Me hice un rasguño mucho más grande que este». Regina, distraída por el dolor, la miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio? ¿Y qué pasó?» «Bueno, lloré mucho», continuó Lupita, colocando una venda colorida en la rodilla de Regina. «Pero mi abuela vino y me dijo que las cicatrices son como medallas. Demuestran que fuimos valientes y que sobrevivimos a una batalla. Así que este corte, esta es tu primera medalla de valentía». Regina miró su rodilla, ahora decorada con la venda de un cachorro sonriente, y su perspectiva cambió por completo. Su lesión ya no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. En ese momento, Renata entró en la cocina, atraída por el llanto de su hermana. Vio la escena: Regina sentada en la encimera, ya sin llorar, y Lupita terminando de besar su rodilla vendada. Su mirada se cruzó con la de Lupita y por primera vez no había desafío en sus ojos. Había algo más: respeto. Lupita se giró entonces hacia la estufa, donde una olla desprendía un vapor fragante. «Creo que una medalla al valor merece una celebración», dijo. «Hice chocolate caliente
como lo hacía mi abuela, con una rama de canela. Creo que te gustará. Sirvió 3 tazas humeantes de chocolate negro y espeso, una para cada una, y se sentaron a la mesa de la cocina en silencio. Don Esteban llegó temprano a casa ese día, una rareza. Entró por la puerta trasera y se detuvo, contemplando una escena que creía no volver a ver. Sus 2 hijas, sus gemelas imposibles, estaban sentadas a la mesa de la cocina con su nueva muchacha. No había gritos, ni rabietas, ni tensión. Solo había la serena calma de 3 personas compartiendo un momento sencillo. Regina mostró con orgullo su medalla de valentía a Renata, quien a su vez escuchó atentamente. Lupita simplemente sonrió, su mirada yendo de una a otra con un cariño palpable. Era una escena de normalidad, algo que el dinero y el lujo nunca habían traído a esa casa. Por primera vez en 2 años, la mansión de los de la Vega se sintió, aunque solo fuera por un instante, como un hogar. Permaneció en las sombras, reacio a romper el hechizo de ese momento. Observó a Lupita hablar con las chicas, no con la autoridad de una criada, sino con la ternura de una madre. No daba órdenes, compartía historias, no imponía reglas, creaba vínculos. Vio a sus hijas responderle, sus voces carentes de su habitual ironía y desafío. Vio una sonrisa genuina en el rostro de Regina, una sonrisa que no había visto desde antes del accidente de Sofía. Y en su corazón, un lugar que había mantenido cerrado y protegido por la armadura del trabajo y la distancia, algo comenzó a descongelarse. Una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en medio del desierto de su soledad. En los días posteriores a ese momento en la cocina, un cambio sutil pero profundo se apoderó de la mansión de la Vega. Los intentos deliberados de sabotaje de las gemelas cesaron por completo. La hostilidad fue reemplazada por una cautelosa curiosidad. Empezaron a seguir a Lupita por la casa, no como depredadores estudiando a su presa, sino como satélites atraídos a la órbita de un nuevo y cálido sol. La observaban cuidar las plantas del jardín con un cuidado que nunca habían visto mostrar a nadie por los seres vivos, tarareando antiguas canciones michoacanas mientras pulía la plata y su suave voz llenaba el silencio opresivo de la casa. La presencia de Lupita no era ruidosa ni imponente. Era constante, serena y sobre todo genuinamente presente, algo a lo que no estaban acostumbrados en absoluto. Las preguntas comenzaron tímidamente. «Lupita, ¿hay huertos tan grandes como este en tu pueblo?», preguntó Regina un día mientras observaba a Lupita podar los rosales. Lupita sonrió sin dejar de trabajar. «No, mija, los huertos de allá no son para mirar, son para comer. Tenemos huertos de chiles, tomates y calabazas. Cada familia cultiva lo que come y lo que sobra lo compartimos con nuestros vecinos». Esta simple descripción de una vida comunitaria ligada a la tierra era un concepto completamente ajeno a las niñas, criadas en un mundo donde todo se compraba, se pedía y se repartía. La idea de compartir, de cultivar su propia comida, les abrió una pequeña ventana a un universo de posibilidades que ni siquiera sabían que existía. Poco a poco, Lupita empezó a incluirlas en sus rutinas, no como una obligación, sino como una invitación. «Renata, ¿crees que esta masa tiene suficiente harina?», preguntaba mientras preparaba tortillas de maíz para el almuerzo, dejando que la niña sintiera la textura de la masa en sus manos. «Regina, ayúdame a recoger las hojas de menta más aromáticas para el té». Eran tareas sencillas, actos domésticos que las criadas anteriores siempre hacían con prisa y sin ser vistas. Con Lupita, estos actos se convirtieron en momentos de conexión, pequeñas lecciones sobre el cuidado y el placer que se encuentran en las cosas más sencillas. Y poco a poco, las niñas empezaron a responder, sus pequeñas manos ayudando, sus voces haciendo cada vez más preguntas. Don Esteban observaba esta transformación desde la distancia
sintiéndose como un espectador en su propia casa. Empezaba a llegar de la oficina 1 o 2 horas antes, buscando excusas. Se quedaba en su oficina con la puerta entreabierta, escuchando los sonidos que ahora habitaban su hogar. Ya no eran sonidos de objetos rompiéndose ni de rabietas premeditadas. Eran sonidos de risas contenidas, de conversaciones sobre el sazón del guiso, de una canción popular que se estaba enseñando. Una tarde, desde su escondite, observó a Lupita enseñar a las niñas a hacer pequeñas flores con hojas de palma, una habilidad que había aprendido de su abuela. Vio a sus hijas, antes tan reacias a ensuciarse las manos, completamente concentradas, con el ceño fruncido por el esfuerzo, y luego sus sonrisas de triunfo al completar su primera flor. Cada una de estas escenas fue, para él, un milagro y una puñalada a la vez. Un milagro, ver a sus hijas regresar a la infancia que les habían arrebatado, y una punzada de culpa, darse cuenta de que la solución nunca fue un cheque más grande, un juguete más caro, ni una escuela más exclusiva. La solución fue el tiempo, la paciencia, la presencia, cosas que él, en su dolor y su obsesión por el trabajo, no les había dado. Sentía una inmensa gratitud por Lupita, una gratitud que lo incomodaba, porque lo obligaba a afrontar sus propias fallas como padre. Ella les estaba dando a sus hijas lo que él debía tener, y la facilidad con la que lo hacía solo subrayaba su propia distancia e ineptitud emocional. Una noche la encontró en la cocina preparando té de manzanilla. «Lupita», empezó con voz un poco vacilante, «tu sueldo, me gustaría subirlo. Lo que haces por esta familia no tiene precio, pero...» Ella se giró hacia él, con el vapor del té empañando el aire entre ellos, y lo interrumpió con una sonrisa amable. «No hace falta, patrón. Mi pago es la risa de las niñas, es verles brillar de nuevo. Ese es un tesoro que ningún banco puede guardar». Su simple y sincera negativa lo desarmó por completo. Ella no trabajaba por dinero, al menos no solo por eso. Trabajaba por una vocación, y esa pureza de intención era algo tan raro en su mundo de negocios y ambición que lo dejó sin palabras, solo con un profundo y silencioso respeto. El verdadero punto de inflexión llegó una noche tormentosa. La Ciudad de México se vio repentinamente envuelta en una lluvia torrencial, con truenos que retumbaban en las ventanas de la mansión. Las chicas, que siempre habían tenido miedo a las tormentas, estaban aterrorizadas. Antes se habrían quedado en sus habitaciones abrazadas en la oscuridad, pero esa noche, instintivamente, corrieron a buscar a Lupita. La encontraron en la sala, cerrando las cortinas. No dijeron nada, solo se acurrucaron junto a ella en el gran sofá, una a cada lado, con sus pequeños cuerpos temblando. Lupita no les dijo: «No tengan miedo». En cambio, las abrazó y les dijo: «Mi abuela decía que los truenos son solo ángeles jugando a los bolos en el cielo». Las chicas rieron, un sonido pequeño y nervioso. En la seguridad de ese abrazo, en medio del rugido de la tormenta exterior, la última barrera de su silencio se rompió. Fue Renata, la más reservada, quien habló primero, su voz apenas un susurro contra el pecho de Lupita. «Lupita, ¿crees que mamá puede vernos desde aquí arriba?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de 2 años de dolor no expresado. Era la pregunta que nunca se habían atrevido a hacerle a su padre, quizás por miedo a que su respuesta fuera demasiado dolorosa o demasiado vacía. Necesitaban una respuesta que sus corazones pudieran soportar. Lupita los apretó más fuerte, con la barbilla apoyada en la coronilla de Renata. No respondió de inmediato. Miró por la ventana oscura, donde un relámpago iluminó momentáneamente el jardín húmedo. «No sé si te ve con los ojos, mija», dijo finalmente, con voz suave y pensativa, «pero sé, con toda la certeza de mi corazón, que te siente. El amor es como el sol,
Incluso cuando aparecen las nubes de tristeza y no podemos verlo, sabemos que sigue ahí, calentándonos. El amor de tu madre es el sol que vive en ti. Lo siente cuando ríes, lo siente cuando estás triste y, sobre todo, lo siente cuando se tratan bien. Su respuesta no fue teológica ni complicada. Fue sencilla, poética y llena de una fe inquebrantable en el poder del amor. Y eso era todo lo que las niñas necesitaban oír. Animada, Regina añadió: «Mamá nos cantaba una canción cuando había tormenta, para que no tuviéramos miedo». «¿En serio? ¿Y cómo era esa canción?», preguntó Lupita, genuinamente interesada. Y por primera vez en 2 años, las voces de las niñas se unieron, no en desafío, sino en una melodía frágil y vacilante, mientras cantaban la canción de cuna que su madre les había enseñado. Era una canción sobre un conejito que se escondía de la lluvia, y mientras cantaban, sus lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con los recuerdos. Don Esteban había bajado a comprobar que las ventanas estuvieran bien cerradas cuando oyó cantar a sus hijas. Se detuvo en el umbral de la sala, oculto entre las sombras. Lo que vio lo paralizó. Sus 2 hijas, acurrucadas en los brazos de su criada, llorando y cantando, liberando por fin el dolor que las había visto reprimir durante tanto tiempo. Sintió una punzada de celos, un dolor agudo por no ser él quien les brindara ese consuelo, pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por una gratitud abrumadora y una profunda vergüenza. Lupita estaba logrando hacer lo que él, su padre, nunca se había atrevido a intentar: hablar de Sofía. Impulsado por una fuerza que no comprendía, entró en la habitación. Las chicas dejaron de cantar, con los ojos húmedos fijos en él, sorprendidas. El viejo don Esteban se habría retirado, avergonzado por tal muestra de emoción, pero algo en su interior había cambiado. «Esa canción», dijo con la voz ronca por la emoción. «Tu madre me la cantó cuando nos conocimos. Decía que era la canción más valiente que conocía». Se acercó y se sentó en el sofá frente a Lupita, completando el círculo, y entonces hizo lo impensable. Empezó a compartir un recuerdo de su esposa, contándoles la primera vez que la escuchó cantar esa canción en un pequeño café de Coyoacán. Esa noche, en la sala de la mansión de La Vega, mientras la tormenta rugía afuera, una tormenta mucho más grande, la del dolor, finalmente comenzó a amainar adentro. Padre e hijas hablaron de Sofía por primera vez como familia. Compartieron recuerdos, rieron entre lágrimas y se permitieron llorar juntos, en lugar de aislarse en sus propias islas de sufrimiento. Lupita permaneció en silencio, su trabajo hecho. Se levantó silenciosamente y fue a la cocina. Regresó minutos después con 3 tazas humeantes de chocolate caliente. No dijo nada. Simplemente las colocó en la mesa de centro, un bálsamo cálido y dulce para los corazones heridos. Ella no era el centro de ese momento, era la facilitadora, el puente que había permitido que la familia se reencontrara. A partir de esa noche se formó una nueva rutina. Ya no pasaba las noches en soledad. Don Esteban empezó a delegar más trabajo, llegando a casa a una hora decente, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar con sus hijas. Comenzaron a cenar juntos todas las noches, no en el comedor formal, sino en la gran mesa de la cocina, mientras Lupita preparaba la comida. Sus conversaciones giraban en torno a la jornada escolar, los planes para el fin de semana y anécdotas del pasado. La casa, antes un mausoleo silencioso y frío, empezó a llenarse de los sonidos de la vida cotidiana. El tintineo de los cubiertos, las risas, una familia reaprendiendo a ser familia. Los fines de semana, don Esteban empezó a llevarlas a pasear. Iban al bosque de Chapultepec, al Museo de Antropología, lugares que él y Sofía solían frecuentar. Le pidió a Lupita que las acompañara, no como sirvienta, sino como parte del grupo. Ella dudó, diciendo que era su día libre, pero las niñas insistieron.
Por favor, Lupita, no es lo mismo sin ti, suplicó Regina. Y así fue. Y en esos paseos, don Esteban la observaba. Observaba cómo se maravillaba de las cosas sencillas, cómo les explicaba los nombres de los árboles a las niñas, cómo su presencia parecía traer calma y alegría a todo lo que hacían. Empezó a ver más allá de la muchacha michoacana. Empezó a ver a la mujer, vio su fuerza serena, su sabiduría innata, su bondad inagotable. Se encontraba pensando en ella durante sus reuniones de negocios, preguntándose qué estaría haciendo, qué pensaría de una situación determinada. Su vida, antes definida por estados financieros y estrategias de mercado, ahora se redefinía por valores que había olvidado: la paciencia, la compasión, la alegría de un momento compartido. Sintió que despertaba de un largo sueño, y fue la serena sonrisa de Lupita la que lo despertó. El creciente cariño entre don Esteban y Lupita era sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero innegable para ellos. Se manifestaba en pequeños gestos. Él empezó a traerle flores del mercado, diciéndole que eran para alegrar la casa. Ella empezó a dejarle un plato de pan dulce y un café caliente en su escritorio temprano por la mañana, sabiendo que se despertaba antes que todos. Sus conversaciones al final del día se alargaron. Ya no hablaban solo de las chicas, hablaban de sus propias vidas, sus sueños, sus pérdidas. Él le contó sobre la ambición que lo consumía, y ella le contó sobre la sencillez de la vida en el campo que le daba paz. Se sentía atraído en dos direcciones. Una parte de él, fiel al recuerdo de Sofía, se sentía culpable por sentir algo por otra mujer. Lo sentía como una traición. Pero otra parte, la que Lupita había despertado, sabía que lo que sentía no disminuía su amor por Sofía. Simplemente le daba una nueva dimensión a su vida. No estaba reemplazando el pasado, se estaba permitiendo un futuro. Y vio la misma vacilación en los ojos de Lupita. Era una mujer de principios, consciente de su lugar en esa casa, y lo último que quería era complicar su posición o la dinámica de la familia que ella había ayudado a sanar. Una noche la encontró en el jardín, contemplando el cielo estrellado. La ciudad brillaba abajo, pero allí, en el silencio de la mansión, se veían las estrellas. Se acercó y permaneció a su lado en silencio un instante. «Están preciosas esta noche», dijo finalmente. «Sí», respondió ella. «En mi pueblo podemos ver la Vía Láctea. Parece un río de diamantes que cruza el cielo». Permanecieron allí, uno al lado del otro, compartiendo un momento de paz. La distancia entre el jefe y la chica había desaparecido, reemplazada por una cercanía reconfortante y una pregunta tácita que flotaba en el aire fresco de la noche. «Lupita», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, «salvaste a esta familia». Ella se giró para mirarlo, con los ojos brillantes a la luz de la luna. «No, señor, tu familia nunca estuvo perdida. Solo dormían, y tú, tus hijas, están despertando juntas». En ese momento comprendió que la sanación ya no era solo para sus hijas, era también para él. La llegada de Lupita no solo había traído una nueva cuidadora para sus hijas, había traído nueva esperanza a su propio corazón cansado y solitario, y supo, con una certeza a la vez aterradora y maravillosa, que ya no podía imaginar su vida ni la de sus hijas sin ella. La nueva armonía en la mansión de la Vega no era un hecho aislado, sino una melodía constante que ahora llenaba los pasillos. La risa de Renata y Regina se convirtió en la banda sonora de la casa, reemplazando el eco del silencio y la tristeza. Florecieron bajo el cuidado de Lupita. Su creatividad, antes destructiva, ahora se canalizaba en proyectos de arte, cuentos que escribían juntas y pequeñas obras de teatro que representaban para un público compuesto por Lupita, Josefina y un don Esteban cada vez más presente.
En la escuela, sus calificaciones, que siempre habían sido buenas gracias a su inteligencia, ahora iban acompañadas de elogios a su colaboración, su amabilidad con sus compañeros y su recién descubierta alegría. El don de Lupita no era magia, era simplemente la aplicación constante de amor, paciencia y validación. Lupita se había convertido orgánica e innegablemente en el corazón de aquel hogar. Ya no era la muchacha, era la confidente, la consejera, la narradora, la que curaba las rodillas raspadas y los corazones heridos. Su relación con las niñas era un tejido de puro cariño maternal. Le confiaban sus secretos, sus dudas sobre la escuela, sus miedos sobre el futuro. Y Lupita, con su sabiduría sencilla y natural, siempre les ofrecía una perspectiva que era a la vez reconfortante y fortalecedora. Les enseñó que la fuerza no residía en construir muros, sino en cultivar huertos, tanto en las macetas de terracota del patio como en sus propios corazones. Un sábado por la tarde, la escena en la cocina personificaba esa transformación. Lupita, con las niñas como sus devotas ayudantes, les enseñaba a hacer mole, la compleja y sagrada receta que se había transmitido en su familia durante generaciones. El aire se impregnaba del rico aroma a chiles, especias y chocolate. Renata, con meticulosa precisión, molía las almendras, mientras Regina, con un entusiasmo contagioso, removía el gran caldero. No hubo órdenes, solo una alegre colaboración. Estaban cocinando no solo comida, sino recuerdos. Y don Esteban, observando desde la puerta, comprendió que esta escena era más valiosa que cualquier adquisición o fusión que hubiera hecho en su vida empresarial. Durante meses, vio cómo esta nueva dinámica se consolidaba y, con ella, sus propios sentimientos por Lupita se profundizaron. Ya no era solo gratitud o respeto, era amor, un amor tranquilo, maduro y profundo que lo asustaba y lo asombraba a partes iguales. Luchó internamente con el recuerdo de Sofía. Amarla de nuevo se sentía como una traición a la mujer que había perdido, al dolor que se había convertido en parte de su identidad. Pero poco a poco comenzó a comprender que el amor no es un recurso finito. Su corazón no estaba reemplazando a Sofía, se estaba expandiendo para abrazar a Lupita. Honrar a Sofía significaba vivir una vida plena y feliz, la vida que ella hubiera querido para él y sus hijas. Y esa vida, ahora lo sabía, incluía a Lupita. Sabía que cualquier gesto grandilocuente, cualquier exhibición de riqueza, sería un insulto a su sencillez e integridad. Su antigua forma de resolver los problemas, arrojándoles dinero, era inútil. Esto requería algo que estaba reaprendiendo a usar: su corazón. Pasó una semana planeando no un evento, sino un momento que fuera auténtico, que honrara quién era ella y lo que significaba para ellos. Decidió que sería su hogar, el lugar que ella había transformado, el epicentro de su nueva vida juntos. Un viernes por la noche, después de que las niñas se durmieran, le pidió a Lupita que lo acompañara al jardín. Había colocado 2 sillas sencillas cerca de los rosales que tanto le gustaban y encendió unas velas, creando un pequeño santuario de luz en la oscuridad. El aire era fresco y fragante. Lupita se acercó con la mirada curiosa pero serena. No preguntó nada, simplemente se sentó a su lado, esperando, como siempre, con su infinita paciencia. Lupita, empezó con la voz un poco temblorosa, algo que rara vez ocurría. Cuando llegaste, esta casa era solo un cascarón lleno de cosas caras y gente triste. Estaba perdido, y mis hijas lo estaban aún más. Llegaste a esta casa y no solo la limpiaste, la sanaste. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Nos sanaste. Me enseñaste que ser padre es más que pagar cuentas, y les enseñaste a mis hijas a sonreír de nuevo. Y en medio de todo, me enseñaste a sentir de nuevo. Se giró hacia ella. Sus ojos se encontraron con los de ella a la tenue luz de las velas.
Sé que nuestros mundos son diferentes. Sé lo que la gente pueda pensar o decir, pero nada de eso importa. Lo que importa es en qué se ha convertido esta familia desde que llegaste. Y la verdad, Lupita, es que me enamoré de ti, no solo por lo que hiciste por mis hijas, sino por la mujer que eres, por tu fuerza, por tu bondad, por tu alma. Le tomó la mano. Su piel suave contrastaba con la textura callosa de la suya. No te pido que seas la nueva señora de esta casa. Te pido que seas mi compañera, que seas mi esposa, que nos permitas ser una familia, oficialmente y para siempre. Las lágrimas brillaron en los ojos de Lupita, pero las contuvo. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones: sorpresa, alegría y profunda preocupación. Señor Esteban, susurró, es usted un buen hombre. Su corazón está despertando. Solo soy una chica de campo. La gente, su familia, no lo aceptarían. No pertenezco a este mundo. Su vacilación no provenía de falta de sentimientos, sino de un profundo sentido de la realidad y la humildad. Temía que su presencia como su esposa pudiera perjudicarlo de alguna manera a él y a las chicas de su círculo social. Mi mundo está donde quiera que estén tú y mis hijas, respondió con una convicción inquebrantable. Mi mundo, antes de ti, estaba vacío. Tú lo llenaste de vida. No me importan los demás. Lo que me importa es cómo nos sentimos las cuatro. Pero hay una cosa que necesitamos saber antes que nada. Lupita lo miró inquisitivamente. Necesitamos saber qué piensan Renata y Regina. Su felicidad es lo único que realmente importa. Hablaremos con ellas mañana juntas. Lupita asintió, con el corazón latiendo desbocado, con una mezcla de miedo y una esperanza que nunca se había atrevido a sentir. A la mañana siguiente, se sentaron con las gemelas en la sala. El sol matutino se filtraba por las ventanas, iluminando la habitación. El ambiente era tranquilo, pero cargado de una serena importancia. Don Esteban comenzó, explicando con palabras sencillas y honestas cómo habían crecido sus sentimientos por Lupita y cómo la veía no solo como una ayuda, sino como una persona a la que amaba y respetaba profundamente. Explicó que le gustaría que Lupita se uniera a la familia para siempre, como su esposa. Terminó con la voz llena de una vulnerabilidad que las niñas nunca antes habían escuchado. Pero tu opinión es la más importante. ¿Qué opinas al respecto? Renata y Regina se miraron, una comunicación silenciosa entre ellas, como siempre. Luego miraron a su padre y a Lupita. El silencio se prolongó por un instante que pareció eterno. Finalmente, fue Regina quien rompió el silencio, con expresión perfectamente seria. Pero eso no cambia nada, dijo. Don Esteban frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con mija? Renata completó el pensamiento de su hermana. Bueno, papá, Lupita es parte de nuestra familia, desde hace mucho tiempo. Una sonrisa iluminó su rostro. ¿Te casas? Vamos a hacer una fiesta. El alivio que inundó la habitación era tan palpable que casi se podía tocar. Don Esteban rió, una risa genuina y liberadora que resonó por toda la casa. Lupita finalmente dejó caer sus lágrimas, lágrimas de pura alegría. Las niñas corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. ¿Quieres ser nuestra madrastra?, preguntó Regina emocionada. Lupita las miró con el corazón desbordado. Siempre seré tu Lupita, respondió. Pero sí, si tu padre me quiere, me encantaría ser tu madrastra. Su respuesta fue la bendición final, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su nueva familia. La boda no fue un evento social extravagante para las revistas de sociedad de la Ciudad de México. Fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la mansión, el mismo jardín que Lupita había revitalizado. Solo estuvieron presentes familiares cercanos y algunos amigos. Josefina, la ama de llaves, lloró de alegría durante toda la ceremonia. Los hijos de Lupita eran de su pueblo,
aportando una energía bulliciosa y cálida a la tranquila opulencia de la mansión. Y las damas de honor, por supuesto, fueron Renata y Regina, con vestidos que Lupita había ayudado a bordar con pequeñas flores de colores. Lupita lucía un sencillo vestido color marfil que realzaba su serena belleza. Don Esteban, a su lado, parecía 10 años más joven, con una expresión desprovista de la tensión y la tristeza que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Al intercambiar votos, no hicieron promesas grandilocuentes. Hablaron de respeto, de compañerismo, de la promesa de cuidar de esta pequeña e improbable familia que habían construido juntos. Al final de la ceremonia, al besarse, Renata y Regina aplaudieron con más fuerza que nadie. Su alegría confirmó que, en efecto, era un final feliz. Los años siguientes transformaron la mansión de La Vega en un verdadero hogar. La presencia de Lupita no borró la memoria de Sofía. Al contrario, la enriqueció. Ella trajo sus tradiciones, su calidez y su sencilla sabiduría a esas paredes. Las fiestas de cumpleaños ahora se celebraban con piñatas y mariachis en el jardín. Los domingos eran barbacoas familiares. Don Esteban aprendió a desconectar del trabajo, a estar verdaderamente presente, a encontrar más alegría en una partida de cartas con sus hijas que en cualquier negocio cerrado. Él y Lupita construyeron una relación basada en el amor silencioso, el respeto mutuo y muchas risas. Renata y Regina se convirtieron en jóvenes extraordinarias. Su inteligencia y creatividad, antes utilizadas como armas, se convirtieron en sus mejores herramientas. Renata, inspirada por la transformación de su propia familia, decidió estudiar psicología, soñando con ayudar a otros niños a superar el dolor del duelo. Regina, cautivada por las historias y la sabiduría de Lupita, se convirtió en maestra, con el deseo de compartir la magia del conocimiento y la bondad con otros niños. Nunca olvidaron a su madre, pero aprendieron a llevar su recuerdo con amor y gratitud, no con culpa ni ira. Una tarde, muchos años después, Lupita estaba sentada en el porche con sus 2 hijastras, ya adolescentes. Hojeaban un álbum de fotos, riendo de viejos recuerdos. «Lupita», dijo Renata de repente, «¿recuerdas nuestro primer día, la muñeca rota?» Lupita sonrió. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día en que me di cuenta de que solo necesitaban que alguien viera que sus corazones también estaban rotos y necesitaban una reparación. Fuiste la única que lo vio», añadió Regina en voz baja. «Las demás solo vieron nuestro mal comportamiento». «Eso es porque la gente suele mirar, pero no ve», explicó Lupita, con una sabiduría tan natural como el aire que respiraba. «Tu padre te quería tanto, pero su dolor era tan grande que le impedía ver el tuyo. Tu dolor era tan grande que te impedía dejar que nadie se acercara. Mi dolor, mi propia pérdida de niña, me enseñó a ver más allá de la ira, a buscar la herida que la causa». Tomó las manos de las 2 jóvenes. No necesitaban disciplina, necesitaban sanación. Y la sanación, mijas, siempre empieza con alguien que tiene el valor de quedarse y escuchar. La historia de las gemelas imposibles y la muchacha que las domó se convirtió en una leyenda familiar, prueba de que las familias no se definen por la sangre ni las circunstancias, sino por la decisión diaria de amar, perdonar y cuidar. Demostró que el hogar más rico puede ser el más pobre de espíritu y que la mayor riqueza reside en la sencillez de un abrazo, una historia compartida, un plato de comida hecho con amor. La llegada de Lupita no fue el final de la historia de la familia de La Vega. Fue el comienzo de un nuevo y más hermoso capítulo, uno que demostró que incluso después de las tormentas más oscuras, un corazón valiente y paciente puede enseñar a toda una familia a bailar bajo la lluvia de nuevo. La historia de las gemelas imposibles y la muchacha que las conquistó se ha convertido en una leyenda que se susurra en las mansiones de la Ciudad de México
No porque sea un cuento de hadas de Cenicienta, sino porque es un poderoso recordatorio de que la mayor riqueza no reside en las arcas, sino en la calidez de un corazón paciente. En definitiva, es la prueba de que los verdaderos milagros no provienen de la magia, sino de la valentía de ver la soledad tras el lujo. Y si este viaje de cariño y nuevos comienzos te conmovió, así como transformó las vidas de Don Esteban, Renata, Regina y la inolvidable Lupita, suscríbete al canal. Historias como esta nos recuerdan lo que realmente importa: comprender que algunas personas no son solo empleados, sino arquitectos de hogares, y que la mejor lección que podemos aprender es elegir estar presentes, un día a la vez.